Acompaña esta noche Gerardo Hermosa, vocero del Corredor Morado. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Bueno, escuchábamos ahorita las declaraciones de hace instantes del ministro de Transportes y Comunicaciones que dice que quieren salvar al Corredor Morado para que finalmente pueda seguir operando. ¿Qué piensa? Esperamos de que eso se plasme en hechos concretos, ¿no? Nosotros, después del día 4, no vamos a operar, o sea, no hay más recursos. Venimos del 2016 operando en pérdida. La gestión de la Municipalidad de Lima con Protransporte prácticamente quebró a 2 operadores de los 4 que eran en el Corredor Morado. La siguiente gestión que hubo de la ATU también. Los últimos 6 meses nos la hemos pasado con el presidente de la ATU, el expresidente de la ATU, José Aguilar, viendo este tema legal, llegamos a consensuar. No fue algo de un momento para otro. ¿Pero qué es lo que ha pasado? A ver, para ponernos en contexto. ¿Por qué es que les llegan a adeudar más de 300 millones de soles? Eran ¿cuándo? 450. ¿Y se bajaron a 300 en una conciliación. Okay. Fue porque no se fiscalizaba, no se retiraban las rutas que hacían competencia desleal. Las vías de carril de solo bus estaban invadidos por autos, mototaxis, taxis, carretillas. Competencia de ATU, todo eso. Exacto, ¿no? Entonces, prácticamente el Corredor Morado ha sido el más abandonado de todos, ¿no? Y las pérdidas han venido siendo asumidas por los accionistas, pero ya los accionistas dicen, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿No? Entonces, ahorita esto está en manos, no del MTC, está del MEF. Por eso es que dejamos un bus articulado que recién hemos adquirido, un bus de 18 metros que transporta 160 personas. Sí, lo vimos. ¿Y eso? Ese bus tiene aire acondicionado y vamos a terminar devolviéndolo. En vez de que el 4 estemos inaugurando ese bus, no sé, con los ministros a bordo y con usuarios, ese bus se va a devolver. Nos decía que usted venía coordinando o de alguna manera exigiendo ese pago a las autoridades de la ATU. ¿Cómo están haciendo ahora? El 31, esa deuda de los 300 millones es de todos los corredores. En el Corredor Morado son 120 millones, pero eso se iban a pagar en 3 años. Y ese dinero no iba a ser para que nosotros nos repartamos la plata. Ese dinero, por escrito, dice que es para comprar más flota y para pagar deuda financiera y a nuestros proveedores de buses. Y ese dinero se tendría que haber abonado hasta el 31 de diciembre del 2023. Exacto, y han pasado 2 meses. Ya. Y nos decía además que ustedes vienen a pérdida desde el 2016. Exacto. ¿Cómo Nosotros han hecho trimestralmente presentamos los estados financieros a nuestro concedente, que era la Municipalidad de Lima, y de ahí pasó a ATU. Trimestralmente veían cómo es que venían aportándose préstamos de terceros que eran de accionistas para cubrir esa pérdida. Hemos hecho estudios de demanda de transporte de manera gratuita a nuestro concedente todos los años, en donde dice qué se debía hacer y no se hacía. Pero ATU, ¿qué les ha dicho? Porque eso viene años atrás, es mucho el dinero que se les adeuda. ¿Qué les decía ATU para no pagarles? Simplemente la anterior gestión que hubo no nos hacía caso, ¿no? Nos tenía a un lado y no nos hacía caso. ¿Pero qué les decía? Espera, ya el otro mes te pago. No, sí, ya vamos a hacer los trabajos, ya vamos a fiscalizar, ya vamos a retirar rutas. De ahí no, que no puedo. O sea, siempre fue un paseo. ¿Y en algún momento ustedes han intentado ir ya directamente al MEF? ¿Puedes creer que desde que operamos nunca nos hemos reunido con un ministro? Ya. Nunca. Intentamos hablar con Silva, tampoco se dio, ni con ministros ni con viceministros. Nunca hemos llegado a hablar con ellos. La ATU es quien habla con los ministros y nosotros, bueno, estamos a un lado mirando a ver qué ocurre, ¿no? Y han llegado a un punto en el que dicen, ya no podemos más. Exacto, ya seguir afrontando estas pérdidas con ese dinero se hubiesen hecho muchas otras cosas. Me da mucha lástima que tengan que sufrir los 100.000 usuarios que transportamos al día. 100.000 usuarios. Se vean afectados, ¿no? Y las 3.000 familias que se van a quedar sin trabajo. Todo nuestro personal, los negocios colaterales que hay, todos están en planilla. A diferencia de otro transporte, ¿no? Entonces, nosotros participamos en un proceso de licitación, unas empresas de rutas autorizadas, las convencionales, porque creíamos en ese cambio. Dijimos, bueno, vamos a poner a los choferes en planilla, todo en planilla, la flota propia, los GPS, el sistema de recaudo electrónico, todo. Y nos tiramos a una piscina y no había agua. La continuidad de servicio está en manos del gobierno, que les paguen los 120 millones de soles o
¿Se La puede parte. negociar, digamos, para que No, ustedes no paralicen? Es que no estamos pidiendo que nos paguen los 120 que nos corresponde, sino lo que correspondía al mes de diciembre, que era el 30%. De esos 120. Sí. Y con eso compramos más unidades, pagamos deuda y esto se Y podían reflota. seguir operando, claro. Se reflota y esto en beneficio de los usuarios. O sea, no es un dinero que nosotros vayamos a gastarlo de manera personal. Ujú. No, es que me preocupa además que esta situación se replique en otros corredores, que además nos dice que también les El adeuda. corredor azul es el siguiente en caer, ¿no? ¿Quién va a financiar más unidades? El sistema financiero no cree en ese sistema porque las autoridades no cumplen su parte en el contrato, ¿no? Nosotros ponemos los buses, los choferes y la infraestructura. Quien hace la programación, quien fiscaliza, quien pone los paraderos en las calles, es la autoridad. Entonces, nosotros dependemos mucho de lo que ellos hagan. Sí, claro, y que les paguen. Ustedes prácticamente fuera si es que esa situación no se resuelve en los próximos días, porque ustedes han puesto como fecha límite el 4 de marzo. Nos dice que la misma suerte podría caer en el corredor azul, pero ya hemos visto caer el corredor amarillo. Y de hecho el año pasado se anunció que volvía y luego dijeron no, todavía. Exacto, es por el tema de estas deudas. Y por lo mismo, por temas económicos. Exacto, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Han habido funcionarios que han sido totalmente desastrosos y le han hecho mucho daño al sistema, ¿no? Nosotros solamente representamos el 10% de lo que debería estar licitado, falta licitar el otro 90%. Creemos de que debería hacerse para que haya una integración tarifaria y que el usuario pueda trasladarse con una sola tarjeta, un solo pasaje a varios destinos, que es lo ideal, pero no avanza. ¿Cuántos vehículos tienen ahora? ¿Cuántos tiene la flota? 150 unidades de 12 metros. Antes teníamos 280, quebraron 2 operadores, cayeron 130 buses que los proveedores se los llevaron. Y no queremos esperar a que suceda eso ahora, ¿no? Con este dinero que les adeuda el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿seguirían operando con los 150? No, No, habría más incrementaríamos flota. la flota ¿A cuánto? y ese bus articulado que ya está pintado Sí, y sí, con lo los vimos. logos entraría a funcionar al día siguiente. ¿Y que puede trasladar a cuántas personas? 160 personas. Tiene extractores de aire caliente, tiene aire acondicionado. Sí, sí. O sea, es ilógico devolverlo, ¿no? En vez de paralizar el 4, deberíamos estarlo inaugurando y que estén los usuarios utilizando ese bus. Bueno, el ministro se ha dicho que va a conversar, ¿no? El ministro de Transportes, quiero decir, con el ministro de Economía y que espera puedan llegar a buenos términos. Lo que él dice es, no es que el ministro Arista acaba de asumir, todavía no hemos visto el tema, pero ustedes ya le han puesto fecha límite. Claro, es que cada vez que cambia un funcionario, llega alguien que no sabe, no sabemos a quién van a nombrar de presidente de la ATU, tenemos 15 días sin presidente de la ATU, y de repente es una persona que no sabe nada, y nos dice, voy a revisar todo. Entonces no podemos caer en esos vacíos de nuevo. Y el ministro tiene asesores ahí que han trabajado en la gerencia de transporte urbano cuando nosotros licitamos en el 2012, y ahora se hacen los desentendidos. Entonces yo no sé cómo gente así continúa en el Ministerio de Economía, ¿no? Poniendo trabas. Nos decía además que, por supuesto, de las 3.000 familias que se quedarían sin empleo, son 100.000 usuarios los que a diario se movilizan en el corredor morado. De Exacto. no tener ese transporte, ¿qué van a hacer? ¿Gana terreno la informalidad? No sabemos, ese es un plan que tiene que idear el ministro de Transporte, la ATU. Ya, pero Bueno, usted si van a conoce regresar a el las rutas sector, ¿no? convencionales que antes estaban. Usted conoce el sector, sabe, digamos, uno tiene que movilizarse, el RIMAX, San Juan del Urigancho, Si ¿qué vamos a opciones, qué regresar a la alternativas guerra del tiene? centavo o al correteo, a que la avenida Bancay esté lleno de un montón de líneas. No, definitivamente nadie quiere eso, pero digo, si tengo un servicio que ya no va a seguir operando a partir del 5 de marzo, ¿qué opciones, qué alternativas tendría? Movilizar el transporte informal o que regrese el transporte que había antes en la avenida Bancay, ¿no? Con sus letreros pegados ahí en todo el parabrisas, El todo caos, desordenado, nuevamente. el smog que antes había en la avenida Bancay. Entonces, no queremos eso para los ciudadanos, tampoco nosotros, pero... No, ni los ciudadanos mismos seguramente quieren eso, ¿no? Uno quiere movilizarse en un transporte eficiente, que llegue rápido, ir sentado, ir cómodo, es lo mínimo que uno quiere, ¿no? Exacto, Pero yo me parece que- movilizo a San Juan del Urigancho en el tren y en los buses del corredor. O sea, teniendo una movilidad propia, yo me voy en el tren. Bueno, seguramente si tuviéramos un buen sistema de transporte público en general, bien articulado,
muchas menos personas sacarían su auto propio, seguramente. A eso debemos Pero llegar. lo que aquí preocupa más es que el gobierno, que tiene en sus manos la continuidad del transporte del corredor morado, parece pues que no le interesase esta situación y que de alguna manera le deja el camino libre a que la informalidad siga ganando terreno. Es que Perú, lamentablemente, las noticias menos importantes se vuelven las más importantes, ¿no? Es más importante tal vez que la U y Alianza jueguen sin barristas o ver si alguien firma un contrato o no, Todo es a ver la importante. movilidad de los usuarios, ¿no? O sea, Todo es importante, sin duda. Porque hablamos de temas de delincuencia, de política, de corrupción, todo es importante. Y eso también, por supuesto, la movilidad de personas también es importante y preservar la formalidad también del transporte, sin duda. Muy bien, bueno, vamos a estar atentos. Ustedes pueden seguir conversando, el diálogo está abierto, no se ha cerrado claro, esta idea, ¿no es cierto? Exacto. Muy Nosotros bien. hemos enviado una carta al ministro de Economía el día de hoy Ajá. para que encabece una reunión con el MTC y nosotros para poder llegar a acuerdos tangibles y ya no seguir dilatando esto, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, vamos a estar atentos y ojalá eso se pueda resolver pronto y el corredor pueda seguir operando después del 4 de marzo. Gracias por acompañarnos Gracias, Tania. esta noche. Nosotros